Hola a todas, hoy me paso por aquí para traeros el último vídeo sobre la posición boca abajo. En los vídeos anteriores os pedía que me dejarais tanto por privado como en comentarios, experiencias, dudas y reflexiones acerca de esta posición. La mayoría de vosotras habéis compartido que habéis situado a vuestras criaturas en esta posición normalmente por recomendación del pediatra. Ya os comentaba en el vídeo anterior que esta postura está totalmente normalizada, totalmente extendida y recomendada, incluso aunque no haya una razón concreta para ello, porque normalmente se entiende que esta posición en sí es positiva, es buena para el desarrollo psicomotor infantil. Si además existe una razón que el pediatra considera que sea preocupante, va a insistir a la familia que ponga a la criatura en esta posición. Nosotras, en el momento, con lo que sabemos y ante ese profesional que nos está recomendando esto, por supuesto, lo que tendemos a hacer es llevarlo a cabo. También me habéis comentado la mayoría que sí que habéis observado incomodidad por parte de las criaturas. Es muy normal escuchar esto. Yo no lo veo a gusto, no la veía a gusto. A veces decidimos parar y otras veces decidimos continuar porque realmente pensamos que le estamos aportando, que le estamos haciendo un bien, que le estamos ayudando con esto. Con el tiempo las criaturas se acostumbran a ello, como comenté en el segundo vídeo. Aprenden a permanecer en esta posición. También os comentaba que la mayoría de los casos en los que se suele recomendar, por ejemplo, en tendencia a mirar hacia un lado, tortícolis o bajo tono muscular, sí, realmente ahí hay algo que atender, ¿no? Una necesidad a nivel físico, mecánico en la criatura. Si esa criatura está mirando hacia un lado, por ejemplo, si tiene preferencia por un lado, sí que podemos pensar que elige mirar hacia aquel lado que se siente más cómoda y que si no mira al contrario es porque hay alguna molestia o incluso que a nivel mecánico no puede. No paramos a pensar lo que supone el parto a nivel mecánico, a nivel óseo y muscular para las criaturas. Incluso en partos sanos pueden aparecer tensiones. Si además nos paramos a tener en cuenta cada historia de parto, incluso cómo estaba la criatura en la barriga los últimos meses, en qué postura se encajó, en qué posición pasó por el canal de parto, cómo fue recibido, si ha habido parto instrumental o no. En todas estas peculiaridades de cada parto podemos llegar a imaginar que es normal que aparezcan tensiones, molestias, etc. Por lo tanto, igual que nosotros cuando tenemos una molestia muscular, nos aplicamos calor, nos damos masajes, etc. Lo ideal es que un profesional revise a esa criatura a nivel muscular y óseo para ayudar a determinar si existen molestias que le puedan estar dificultando un desarrollo motor fluido, normal y sano. Siempre desde Montessori Pickler recomendamos esto antes que utilizar una posición correctiva, es decir, una posición que les llevaría a corregir esa posición que están teniendo, pero a fuerza igual de tensar otros músculos, etc. En el caso, por ejemplo, del bajo tono muscular, ya sabéis que Emmy Pickler determinó
que las tablas de desarrollo motor actuales, es decir, aquellas por las cuales seguían todos los profesionales sanitarios, tienen su origen en estudios del sistema nervioso central. Es decir, estos investigadores ponían a las criaturas en posiciones determinadas y observaban cómo respondían a las mismas, qué movimientos aparecían, cuánto tiempo se mantenían en esa posición, etc. Estos estudios fueron de gran valor y lo son actualmente para conocer, por ejemplo, la aparición e integración de reflejos, para estudiar el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central y complementadas con otras herramientas para actuar en caso de que exista algún tipo de patología concreta. Sin embargo, son bastante poco fiables si lo que queremos es ver, por ejemplo, a qué edad tiene suficiente fuerza muscular una criatura. De hecho, ya en aquellas tablas había bastante divergencia entre profesionales respecto a cuándo una criatura podía mantener una u otra posición. Y hoy en día también, si buscas información sobre, por ejemplo, cuando una criatura tiene fuerza muscular suficiente para mantener la cabeza, también podemos encontrar diferentes opiniones o diferentes datos al respecto. Además, no se suele mirar cada caso en concreto, no solo por lo que os he comentado, por el tema de, por ejemplo, cómo ha sido la historia de parto y de nacimiento de esa criatura, sino también hay que tener en cuenta otras cosas como puede ser el retrato óseo, podríamos decir, el ADN óseo de esa criatura, de dónde viene, cómo son sus progenitores. Son cosas que hay que tener en cuenta para determinar si hay cierta lentitud en el desarrollo. Incluso aunque exista esta lentitud en el desarrollo, la mirada Pichler siempre aboga por cuidar esas necesidades de esa criatura, a preparar el espacio para ayudarla en su línea de desarrollo, con sus ritmos de desarrollo, a hacerlo de una manera natural y sana. No sé si me dejo algo más respecto a estos temas en concreto que me comentabais de por qué os habían recomendado ponerlo en estas posiciones, en esta posición. Creo que está todo. También comentar que no solemos pensar que cuando conseguimos la posición erguida de la cabeza suele conllevar no solo un trabajo muscular, emocional, etcétera, sino también un trabajo requiere de cierta madurez articular. Requiere de que el cuello, las vértebras también estén preparados para ello, ya que llevan gran parte de la carga, podríamos decir, de la cabeza. También me comentabais sobre qué ocurre con colocar a la criatura boca abajo sobre la madre. En el vídeo anterior ya os comentaba que no es lo mismo, se trata en este caso de una posición orgánica fisiológica en contraposición a la postura boca abajo en otra superficie, en una superficie rígida. Las criaturas, sobre todo al principio, cuanto más cercanas están al nacimiento, más ocurre eso, tienden a tener su cuerpo en flexión, tienden a estar encogidas. Esta flexión se va alternando con la extensión poco a poco hasta que al final hay mayor extensión. Pero si pensamos en esta posición con los miembros flexionados, cuando los ponemos boca abajo, hay como una apertura obligada o se produce elevación de la pelvis, etc. Sin embargo, cuando esto sucede sobre el cuerpo materno, no nos encontramos con un espacio horizontal y rígido, sino que hay curvas, hay espacios cóncavos y convexos que realmente se están adaptando sobre todo a esas primeras posiciones
a esa heterogestación en la que se encuentran las criaturas. Tampoco, creo que ya lo he comentado, pero tampoco hay una horizontalidad total, sino que es un plano inclinado. En esta posición la criatura se autorregula con la madre, cosa que no ocurre cuando está separada de la madre en una posición que no ha elegido por sí misma. Todos vamos a escuchar las recomendaciones que nos dan los profesionales. Es lo más normal que sigamos lo que nos dicen, sobre todo cuando todo el mundo a nuestro alrededor lo hace y no conocemos otra opción. Desde el punto en el que nos encontramos se puede seguir trabajando, o si estáis antes de haber llegado a esta situación, ya comenté en el vídeo anterior que se puede trabajar y se trabaja la musculatura de una manera progresiva y adaptada, porque parte de un motor interior y parte del interés natural e intrínseco por el desarrollo de todas las criaturas en la posición boca arriba. La amplitud de movimiento y la riqueza postural que tienen desde este punto es mucho mayor. Además del hecho de que estando su columna vertebral, que es el eje en el que ahora mismo, desde el que se empieza a desarrollar su cuerpo en contacto con el suelo, hace que su eje de gravedad esté más cercano al suelo, con lo cual desde esta posición hay una seguridad para moverse que no puede haber desde la postura boca abajo. Creo haber comentado todo lo que tenía hoy para traeros aquí. Podríamos seguir hablando mucho rato, podríamos seguir hablando, por ejemplo, de las implicaciones emocionales y etcétera, pero sobre todo simplemente quería sentar unas bases sobre cómo es la aproximación Pikler hacia esta posición y contraponerla con lo que se suele recomendar. Os recuerdo que en septiembre empieza la formación Montessori Pikler, que el primer módulo será el de movimiento, el de desarrollo motor y postural autónomo. Muchas gracias a todas las que nos habéis dejado comentarios, de verdad. Nosotras crecemos con vosotras y espero que haberos traído claridad y haberos enseñado, bueno, un poco más sobre esta mirada. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos por aquí.